dio el potencial que Dios tenía para él. Nosotros todos hemos visto personas que uno dice, wow, esa persona tiene mucho talento. Esa persona si estudia, si se prepara, puede ser un buen médico, puede ser un buen ingeniero, o puede ser un arquitecto, o quizás un pelotero que tiene un tremendo talento natural, pero no tiene disciplina, no se esfuerza, no se lleva de las autoridades. Aunque tú tengas talento, si no tienes disciplina no vas a llegar lejos. Y Sansón tenía un gran potencial de poder ser usado por Dios. Y Sansón gastó ese potencial. Y yo quiero hablarle de eso en esta mañana, del potencial que tenía Sansón. Y quiero compararlo con que cada uno de nosotros tenemos un potencial. Tenemos algo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Y si no tenemos cuidado, vamos a ser como esa camioneta que tiene fuerza, una camioneta bonita que tú puedes llenarla con 10 o 12 gente por el espacio, pero esa camioneta estaba estacionada. No se estaba usando. Y Dios quiere usarte a ti, igual como Él quería usar a Sansón. Y vamos a ver este potencial que tenía Sansón, que Dios quería hacer con él. Número uno, quiero que vean conmigo que Dios quería usar la vida de Sansón desde el principio. Desde el principio. Vamos a ver en el versículo 5, el libro de Jueces, capítulo 13, y versículo 5 nos dice, porque aquí, dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Dios tenía un plan y un propósito desde antes de Sansón nacer. Sus padres, como leímos, no podían tener hijos. Su esposa era estéril y Dios obró, intervenió y Dios anunció aquí a esta familia que iban a tener un hijo. Y la vida de Sansón fue un milagro de Dios. Y antes de que Sansón naciera, Dios ya tenía un plan. Ya Dios quería que él fuera ese juez que iba a ayudar a Israel a derrotar los enemigos de Dios. Y antes de que tú nacieras también, Dios ya tenía un plan. Dios ya había pensado en ti. Dios ya había formado un plan para tu vida. Tu nacimiento no fue por accidente. La familia donde naciste también no fue por accidente. Fue parte del plan de Dios y Dios usará tus circunstancias, tus dolores, tus tristezas. Yo sé que muchos de nosotros podemos decir, wow, si yo hubiese nacido en una familia rica, ¿verdad? Todos lo pensamos. Pero mira, Dios usa cada circunstancia, cada problema, cada situación, cada dolor de tu familia para usarte a ti para su gloria y para su honra. Y Dios te dio vida y tiene un propósito para ti. Tú tienes un gran potencial de cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Oye lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 139, versículo 14. El salmista dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Esa palabra formidable significa que Dios nos formó con cuidado. Esa palabra maravillosa significa que fuimos diseñados con detalles, con propósito, que ante los ojos de Dios somos una creación perfecta. Tú no fuiste un accidente, tú fuiste creado por Dios. Dios pensó en ti. Durante la creación, cuando estaba creando a Adán y Eva, Él te vio a ti nacer. Él te vio a ti crecer en esa familia. Él te vio a ti por todo lo que iba a pasar. Y tú no naciste por un accidente. Dios tiene un propósito para tu vida. Entonces, no solamente vemos el potencial que Dios tenía para Sansón de usar su vida aún antes de él nacer, sino que también Dios tenía una manera específica en la cual Dios quería usarlo a él para poder cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Que me lleva al punto número 2. Dios quería también que él fuera un hombre consagrado. Dios quería que Sansón fuera un hombre
consagrado. Vean conmigo el versículo 5 una vez más. Dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Dice, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque niño será ¿qué? Nazareo. ¿Qué significa eso? Que iba a tener una vida consagrada, dedicada totalmente a servir a Dios. La palabra nazareo significa consagrado, apartado, separado para Dios. Y Sansón no iba a vivir como todos los demás. Él iba a vivir una vida separada, dedicada totalmente a Dios. Hasta el punto que el que tenía este llamado o el que escogía este llamado de ser nazareo no podía beber jugo de uva, no podía beber vino, no podía tocar lo muerto, cosa muerta, no podía cortarse el cabello, y todo esto eran señales para mostrar a todo el mundo que era una persona que se había consagrado, una persona que se había dedicado al servicio del Señor. Y estas cosas no eran solamente reglas externas, era una señal de una vida completamente dedicada a Dios. Y Dios no solamente quería usar a Sansón, Dios también quería que Sansón viviera de una manera diferente a los otros. Y Dios no solo quiere usar tu vida, Dios no solamente tiene un llamado en tu vida, Dios no solamente pensó en ti antes de tu nacer y te dio un propósito, un plan específico, pero Dios quiere primeramente que tú seas salvo. La palabra de Dios nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La Biblia dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿qué dice? Al arrepentimiento. Dios quiere que cada persona conozca de Cristo, que cada persona sea salva. Pero Dios no solamente quiere que tú entregues tu vida al Señor, que tú seas salvo, pero Dios quiere que tú también vivas de tal manera que sea diferente a la del mundo. Y esto fue lo que le dijo a los padres de Sansón. Antes de que Sansón naciera, él va a ser nazareo, él va a ser diferente, él va a estar consagrado para mí. Él no puede beber eso, él no puede tocar lo muerto, él no puede cortarse el cabello. ¿Por qué? Porque ha sido consagrado para el Señor. Y Dios nos ha llamado a nosotros, sus hijos, de vivir de tal manera que sea limpia y consagrada ante los ojos de Dios. Dios quiere que tú vivas una vida dedicada a Él, una vida diferente a la del mundo. Dios siempre ha querido un pueblo diferente. Si vemos en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 20, la Biblia nos enseña que Dios llamó a su pueblo para que su pueblo sea santo como Dios es santo. Y en el Nuevo Testamento, Dios también, por medio del apóstol Pedro, nos enseña que Dios está llamando a un pueblo santo. Oye lo que dice primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oye lo que dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te llamó una nación santa. Dios quiere que tú seas santo como Dios es santo. Como tú eres un hijo de Dios, Dios quiere que tú te comportes de tal manera que refleje el carácter de Dios. Que tú seas como Cristo, que tú ames como Cristo, que tú tengas compasión por los otros como Cristo tuvo compasión, que tú seas misericordioso con otros como Cristo fue misericordioso, que te sacrifiques y ames al prójimo, aunque es tu enemigo, que lo ames. ¿Por qué? Porque Cristo vivía de tal manera. Me dio mucha risa ayer. Con los niños, el pastor José le estaba enseñando sobre los dos principales mandamientos: amar a Dios con todo vuestro corazón, alma y mente y fuerza, y después segundo, que es semejante a ese, que es amar al prójimo como a ti mismo. Y comenzó a ilustrar, a dar esa historia del buen samaritano, y el pastor comenzó a enseñarle a los niños de que debemos de amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es cualquier persona que está cerca de nosotros. Puede ser nuestro vecino, nuestro familiar, nuestro padre, nuestra madre, puede ser nuestros hijos. Cualquier que está cerca a nuestro alrededor es nuestro prójimo y debemos de amarlo. Y después dijo esto el pastor:
aunque sea de otra nación, porque el samaritano ni era de raza judía completa, si podemos decirlo de esa manera, y aún así le ayudó, le amó, lo curó, se sacrificó para ayudarlo. Entonces el pastor le dijo a los niños, tenemos que amar no solamente a esos amiguitos que están con nosotros, que nos ayudan, pero también a los que se burlan de nosotros. A los que son, tú puedes llamar un enemigo tuyo. Y me dio mucha risa ver a una de las niñas por aquí. Y él dijo, ¡ay no! La reacción de los niños, uno se goza aquí con los niños. A veces uno se quiere arrancar los cabellos de vez en cuando. Pero muchas veces nosotros nos reímos de la manera que ellos reaccionan a diferentes cosas. Pero de la manera que ella reaccionó, es lo que normalmente nosotros pensamos. Claro, ¿cómo que yo le voy a llevar un plato de comida? ¿Cómo que yo voy a hacerle el bien al que me robó la luz a mí? Al que me hizo esto y me hizo aquello. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y Dios nos llama a ser un pueblo diferente. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis, que no seamos moldeados a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios 6:17 nos dice, por lo cual salid en medio de ellos. ¿Quién es ellos? Aquellos que practican la maldad, los del mundo, los que no aman a Dios. Dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Primera de Juan 2:15-17 nos dice también, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dios quiere y merece que tú seas santo. Dios merece que tú vivas de una manera limpia, una vida recta, una vida que honre y glorifique el santo nombre de Cristo Jesús. No solamente que sea salvo, gloria a Dios, voy para el cielo. No, pero que también vivamos de tal manera que agrade a Dios. Que cuando el mundo vea nuestra vida, diga algo diferente de ese joven, algo diferente de ese padre, algo diferente de esa esposa, hay algo diferente de esa familia. Lo diferente se van a dar cuenta, a ellos acercarse, a ellos conocerlo a ustedes. Lo diferente es Cristo Jesús. Dios quiere que sus hijos sean santos. Y hay cosas que el cristiano no debe de hacer. Jamás. Efesios 5:3 nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún, oye lo que dice, ni aún se nombre entre vosotros. Hay lugares donde un cristiano jamás debe de ir. Hay conversaciones que el cristiano no debe de participar. Hay ciertas actitudes, porque muchas veces nos enfocamos en los hechos, ¿verdad que sí? No, el cristiano no bebe, no fuma y no baila. No, el cristiano no hace esto, aquello, lo que podemos ver con nuestros ojos. Pero ¿qué tal lo que quizás no podemos ver? El corazón, ¿verdad que sí? La actitud, ese enojo, esa ira, ese rencor. Dios no quiere que el cristiano viva de esa manera. Dios quiere que tú seas benigno, Dios quiere que tú seas manso, Dios quiere que tú ames a otros, que perdone a otros. Y Sansón tenía un gran potencial. Y por un tiempo sí, él honró a Dios, él vivió una vida apartada y consagrada. Pero poco a poco él empezó a descuidar su llamado, a descuidar su vida y terminó ciego, atado y sin el poder de Dios. Si no tenemos cuidado, hermanos, nosotros también podemos terminar como Sansón. Podemos empezar bien, que venimos a la iglesia, que estamos leyendo nuestra Biblia, estamos orando, estamos creciendo, estamos cerca de Dios. Pero si descuidamos nuestra vida cristiana, dejamos de depender de Dios, vamos a terminar como Sansón, que antes tenía el poder de Dios, pero ahora es una persona débil. Una persona por la cual se están burlando de ellos. Y no solamente eso, pero que también por sus decisiones ahora está arrastrando el nombre de Cristo Jesús en el lodo.
ahora se están burlando del Dios de Sansón. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Dios está buscando consagración, un pueblo diferente, un pueblo santo. Y mientras más tú te pareces a Cristo, más diferente vas a ser del mundo. El mundo te dice, sigue tu corazón. Pero la palabra de Dios nos dice, niega tu carne. El mundo te va a decir, haz lo que te hace feliz, lo que te agrada a ti. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos de someternos a la voluntad de Dios y a lo que le agrada a Él. El mundo te dice, sé independiente. Pero la palabra de Dios nos dice, debemos de depender de Dios. El mundo te dice, tú no necesitas de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos de leer la Biblia, estudiar la Biblia y vivir de acuerdo a la Biblia. Cuando tú vives lo que dice la Biblia, tú vas a ser diferente al mundo. Dios está buscando un pueblo diferente. Y eso es lo que Dios quería de Sansón. Quería que Sansón pudiera cumplir ese potencial del plan de Dios en su vida. La tercera cosa que Dios quería por medio de Sansón, Dios quería manifestar su poder por medio de Sansón. Dios quería manifestar su poder. Sansón es conocido, ¿verdad que sí? Si estamos enseñándole en escuela dominical, no se preocupen, el techo no se va a caer. Pero parece que están pasándola bien allá arriba. ¿Eh? Ah, ok. Tronando, ¿qué está? Parece que está tronando fuerte, wow. Pero cuando nosotros pensamos en Sansón, los que hemos tenido escuela dominical, ¿verdad que sí? Nosotros pensamos en un hombre como la foto ahí, ¿verdad? Un hombre grande, un hombre fuerte, el hombre súper poderoso, ¿verdad, Hande? Un hombre que podía levantar 100 sillas con una mano, ¿verdad que sí? Un hombre súper poderoso. Y Dios quería usar a Sansón y le dio esa fuerza a Sansón. Esa fuerza que Sansón tenía no era de su propia fuerza, no era que él entrenaba en el gimnasio 30 veces a la semana y él tenía sus hierros guardados ahí, por eso se puso fuerte y grandísimo. No, ese poder venía del Espíritu de Dios. Y si tú estudias la historia de Sansón en la Biblia, y vamos a ver estos versos ahora en breve, la frase el Espíritu de Jehová vino sobre él es usada una y otra vez. Le voy a mostrar algunas de ellas. Miren en el capítulo 13 y el versículo 25. Capítulo 13 y el versículo 25. Dice, y el Espíritu de Jehová comenzó, al inicio, comenzó a manifestarse en él, hablando de Sansón, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Vamos al capítulo 14, versículo 6. Capítulo 14, versículo 6. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Y usted lo puede leer más adelante. Por aquí es la historia cuando Sansón agarra y mata a un león. Ahora, si tú quieres ser un león, tú quieres tomar un viaje para África, ¿verdad? Y que te tiren ahí cerca de un león de eso, tú no vas a sobrevivir eso. Pero el Espíritu de Dios le dio la fortaleza de poder matar a un león. En el capítulo 14, versículo 19, en el mismo capítulo, versículo 19 nos dice, el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre él. Si tú lees, aquí Sansón derrotó a 30 hombres. Yo sé que ustedes han visto películas de Bruce Lee, películas de Jackie Chan y toda esta gente, ¿verdad que sí? Que comienzan a dar patadas y tumban a 4, 5 y hasta 10. Es una película, ¿verdad que sí? Sansón tomó a 30 hombres y lo derrotó. En el capítulo 15, si usted cree que eso fue suficiente, más adelante habla que tomó un ejército completo. Pero miren el capítulo 15 y el versículo número 14. Dice, y así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro,
Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Ahí está esa frase una vez más. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Mira versículo 15. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió su mano y la tomó. ¿Y qué dice? Y mató con ella ¿a cuántos hombres? ¡Wow! 1000 hombres con una quijada de un animal. Dios estaba manifestando su poder por medio de Sansón. Dios estaba con él. El Espíritu de Dios venía sobre él. Y ese Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre creyentes y después se iba. La Biblia habla de eso con David. La Biblia habla de eso de Sansón y de otros. Pero ahora en el Nuevo Testamento, qué gran bendición, nosotros somos bendecidos. El Espíritu Santo no solamente dice que viene y se va. Hay una canción muy famosa de un cantante muy conocido que siempre está cantando, ven Espíritu, ven. Eso no es bíblico, mis hermanos. Eso no es bíblico, una bonita canción y todo. Cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene, vive y mora dentro de ti, dice la palabra de Dios en Efesios, para siempre. Él no se va. Ahora nosotros apagamos la influencia del Espíritu Santo. Le echamos agua a esa llama, ¿verdad que sí? La influencia de ella. Pero en el Antiguo Testamento sí, el Espíritu Santo venía y tomaba control y le daba fortaleza a esos creyentes y duraba un tiempo con ellos y se iba. Pero ahora en el Nuevo Testamento Cristo prometió el Consolador, el Todopoderoso, el Espíritu Santo, para estar con nosotros. Y hermano, yo estaba predicando de esto la semana pasada o la anterior, durante el domingo de resurrección. El mismo poder del Espíritu Santo, gloria al Señor, que levantó de los muertos a Cristo Jesús, mora dentro de ti si tú eres un creyente. Ese es el mismo Espíritu que ayudó a Sansón a matar a esos 1000 hombres, que ayudó a Sansón a derrotar a esos 30 hombres, que ayudó a Sansón a matar a ese león. Es el mismo Espíritu que vive y mora dentro de ti. Entonces la próxima vez que tú tengas una tentación fuerte y tú pienses yo no puedo, ese vicio o esa tentación, esa adicción o ese hábito, yo no puedo. No, tú sí puedes por medio de Cristo Jesús, por medio del poder del Espíritu de Dios. Tú tienes a tu alcance el poder de Dios. Y para tú poder obtener, dejar que ese Espíritu te ayude y te guíe, tú necesitas estar lleno del Espíritu. Tú necesitas andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, nos dice la palabra de Dios. Y Dios quiere un pueblo diferente. Y Dios quería manifestar su poder por medio de Sansón. Dios quería mostrar a las otras naciones, los enemigos de Israel, especialmente a los filisteos, porque los filisteos tenían control en ese tiempo contra el pueblo de Dios. Dios quería mostrar a los filisteos y a las otras naciones, yo voy a usar a Sansón y voy a mostrar mi poder por medio de Sansón. Y Dios quiere mostrar su poder, quiere mostrar su gracia, quiere mostrar su amor, quiere mostrar que Él es real por medio de cada uno de nosotros. ¿Con qué propósito? Para que otros puedan conocer de Cristo Jesús. Dios quiere que tú brilles tu luz, para que otros vean tus buenas obras, y dice la Biblia, la palabra de Dios, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere mostrar a este mundo que tú, por medio del Espíritu Santo, tú puedes amar cuando otros te odian, que tú puedes tener gozo aún en medio de las pruebas de la vida, que tú puedes perdonar aunque fuiste herido, aunque sea difícil, que tú puedes tener paciencia aún en medio de la tribulación, que tú puedes mostrar la bondad de Dios, que tú puedes tener dominio propio, que tú puedes controlar tus emociones por medio del Espíritu de Dios. Si tú vives en tu propia fuerza,
Si tú dependes de ti, tú vas a tener las obras de la carne. Se van a manifestar en tu vida. Pero cuando tú tienes el fruto del Espíritu, tú vas a poder vivir de tal manera que le agrade a Dios. Y va a tener esa lista que nos menciona: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Todas esas cosas mencionadas van a estar ahí, se van a ver. Va a ser ese fruto, el fruto se va a ver. Los otros lo van a disfrutar también. ¿Por qué? Tú no estás en control, el que está en control es el Espíritu Santo. Dios quiere, y Dios quería usar a Sansón. Desde el principio Dios tenía un plan para Sansón. Dios quería usarlo para mostrar a todos que Dios quería que él fuera diferente, que fuera una persona consagrada. Dios quería mostrar su poder por medio de él. Y por último, número 4, otro gran potencial que tenía Sansón es que Dios quería usarlo para salvar a Israel de sus enemigos. Dios quería usar a Sansón. Ese era el plan de Dios. Que Sansón fuera el libertador, nos dice la palabra de Dios, para salvar a Israel de los enemigos. Vamos a regresar a Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. En Jueces capítulo 13, una vez más, el versículo 5. Dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su niñez, desde su nacimiento, perdón. Y dice: y él, Sansón, comenzará ¿a qué? A salvar a Israel de mano de los filisteos. Dios quería usar a Sansón como instrumento para el bienestar de Israel. ¿Cuál es el punto? Dios quiere usarte a ti también para poder bendecir a otros. Yo le doy las gracias al Señor que hubieron personas que estaban caminando con Dios. Un puertorriqueño que, aunque no está en la iglesia ahora en el día de hoy, está apartado. Hubo un tiempo que él estaba avivado, estaba buscando al Señor, y vio un jovencito de 13 años con unas trenzas y unas gomitas que parecía una niña. Y vio a ese jovencito que fue a practicar pelota y fue a jugar. Y después de la práctica se lo llevó a un McDonald's a comprar una hamburguesa. Y él no compró una hamburguesa, compró un sándwich de pollo. Y mientras le estaba dando una mordida a ese sándwich de pollo, usted quizá está diciendo: ¿de qué te está hablando, Pastor Jeffrey? Ese era yo, 13 años. Qué bendición que él no vio un loquito, ¿verdad?, con una trenza rara. Que él vio un alma que necesitaba de Cristo. Me predicó el evangelio y Dios me transformó mi vida por completo. Él tenía un propósito en su vida y en ese tiempo lo estaba cumpliendo. Estaba ayudando a otros a conocer de Cristo. Se dejó ser usado por Dios como un instrumento para que otros conozcan del Señor. Y lo que Dios quería hacer con Sansón era usarlo a él como un instrumento para salvar a su pueblo Israel, que estaba, si podemos decir, bajo opresión de los enemigos, los filisteos. Dios usa personas para cumplir su obra. Yo le he dicho antes, si Dios quería, después de que él murió, fue sepultado, resucitó de los muertos, él pudo haber dicho: ángeles, vayan y prediquen por todo el mundo a toda criatura. Eso no fue el plan de Dios. Dios se lo dijo a sus discípulos, a los redimidos, a los salvos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios pudo ahorrarse el dolor de cabeza de que el cristiano no quiere salir, que no tiene ganas de evangelizar, y pudo haber dicho a los ángeles: cumplan y vayan, prediquen y ganen personas para mí. Pero no, Dios quiere usarte a ti. Eso es un gran privilegio. Usarte a ti, usarme a mí como un instrumento para poder salvar. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero salvar esas almas por medio de Cristo Jesús. Es como que si tú fueras, ¿verdad que sí?
un rescatista y tú ves que la persona está en peligro, o tú ves a alguien que tuvo un accidente y tú llamas al 911, o tú buscas una camioneta cerca para montarlo y llevarlo al hospital o a la clínica. Ese es el trabajo que tenemos. Necesitamos rescatar a los perdidos de ir al infierno. Y Sansón era un instrumento que Dios quería usar para librar el pueblo de Dios. En estos tiempos de los jueces, el libro de los jueces es un libro muy triste, porque hubieron años donde se levantó un juez bueno que hizo las cosas bien, pero después el pueblo de Dios duró mucho tiempo apartado de Dios, viviendo entre ídolos, haciendo cosas terribles. Y después Dios levantaba otro juez para salvar su pueblo. Estaban en este ciclo malo, el ciclo de que Israel pecaba, después Dios permitía que llegara la opresión o la esclavitud, después el pueblo se humillaba y clamaba a Dios, entonces Dios levantaba un libertador. Y Dios estaba levantando un libertador aquí, a Sansón. Y Dios quería darle la victoria sobre el enemigo, sobre los filisteos. Y durante el tiempo de Sansón, los filisteos estaban dominando a Israel. Y por un tiempo Sansón estaba ganando diferentes batallas contra ellos, mostrando de que Dios le iba a dar la victoria. Pero al final, Sansón tomó malas decisiones. Tuvo un problema, que lo vamos a ver la próxima semana. Él tuvo un problema con las mujeres. Tenía una debilidad. Y por esa debilidad, por su pecado, por sus malas decisiones, terminó ahora atado, le arrancaron sus ojos. Él pensó, voy a salir de nuevo y voy a destruir. Pero ya no tenía el poder de Dios. Lo triste es de que él trató de hacerlo de nuevo pensando que tenía el poder de Dios y ni sabía que ya Dios lo había dejado. Eso es lo triste. El gran potencial que tenía Sansón de destruir por completo a los filisteos, se lo perdió por malas decisiones. Y todos nosotros tenemos un gran potencial para el Señor. Y si no tenemos cuidado, podemos tomar decisiones que en vez de llevarnos a nosotros cumplir el plan de Dios para nuestra vida y dejar que Dios nos use para su gloria y honra, vamos a terminar nosotros destruidos sin cumplir lo que Dios nos había llamado a hacer. En el libro de los jueces hubieron muchos jueces malos, pero hubieron varios buenos jueces que hicieron la voluntad de Dios y cumplieron con el potencial que Dios tenía para su vida. Piensen esto rapidito. Otoniel, no vamos a leerlo, pero Otoniel, el primer juez, libró o libertó a Israel, y la Biblia dice, y escucha este patrón con estos jueces que voy a mencionar, hubo paz en Israel por 40 años. Después pasaron unos años, diferentes jueces, algunos buenos, algunos malos. Después se levantó Gedeón. Gedeón puso su confianza en Dios, y la Biblia nos dice que durante el tiempo de Gedeón hubo paz en Israel por 40 años. El último juez, Samuel, que viene siendo, él es como un juez, un sacerdote, un profeta, una mezcla de todos juntos. Y es la transición de los jueces a los reyes de Israel. Y Samuel nos dice en 1 Samuel 7:13, la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando las personas viven de acuerdo a la voluntad de Dios y cumplen la voluntad de Dios, la protección de Dios, la bendición de Dios y la paz de Dios estará sobre ellos. Y Dios quiere usarte a ti para rescatar a los perdidos, para guiar y señalar al gran libertador, a Cristo Jesús el Salvador, para que otros puedan conocer la verdad, para que puedan ser libres y tengan la vida eterna. Sansón, para terminar, tuvo un gran potencial. Dios pudo haberlo usado a él por muchos años,
para traer victoria y traer paz al pueblo de Israel. Pero él tomó malas decisiones. Y miren, hermanos, Dios tiene un gran potencial no solamente para cada uno de ustedes individualmente, pero Dios tiene un potencial para nuestra iglesia. Y necesitamos cumplir con la voluntad de Dios si queremos ser usados por Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por